Segunda parte del vídeo dedicado a hablar de la plataforma de fuerzas para medir la fuerza explosiva en tesis de salto. Hemos visto que si partimos de pie y descendemos hasta cierto grado de flexión de rodillas y caderas, van a aparecer dos impulsos. Un primer impulso por debajo del peso, que llamamos impulso negativo de descenso, que nos hace ganar velocidad hacia abajo, y un segundo impulso por encima del peso, que llamamos impulso de frenado, que nos hace perder velocidad hacia abajo. Aquí vemos el impulso negativo de descenso e impulso de frenado que se producen en dicho movimiento. Y cuando desde un cierto grado de descenso partimos y nos movemos hasta arriba y nos quedaremos quietos de pie, van a aparecer también dos impulsos. Un primer impulso positivo por encima del peso, que llamaremos impulso de aceleración, que nos hace ganar velocidad hacia arriba, y un segundo impulso por debajo del peso, que llamamos impulso negativo de ascenso, que nos hace perder velocidad, la que hayamos ganado al inicio, hacia arriba hasta llegar a velocidad cero. Así decíamos que en el eje vertical tomamos como referencia el peso. Por debajo de él se dan los impulsos negativos. Si nos estamos moviendo hacia abajo, estos nos hacen ganar velocidad hacia abajo. Y si nos movemos hacia arriba, los impulsos negativos nos hacen perder velocidad hacia arriba. Y por encima del peso tenemos impulsos positivos, frenado y aceleración. Si nos estamos moviendo hacia abajo, nos harán perder velocidad hacia abajo. Y si nos estamos moviendo hacia arriba, nos harán ganar velocidad hacia arriba. En un squat jump o salto sin contramovimiento aparecen dos de los impulsos que hemos definido. El primero, que está rayado en amarillo, es un impulso de aceleración. Nos estamos moviendo hacia arriba y nos hace ganar velocidad hacia arriba porque es positivo, por encima del peso. Y el segundo, rayado en azul, es un impulso negativo de frenado. Es decir, unos instantes antes de perder contacto con el suelo, cuando llegamos a marcar fuerzas por debajo del peso, nos hace perder velocidad hacia arriba. Así, la gráfica nos muestra que la máxima velocidad de ascenso del centro de gravedad no la obtenemos justo al perder contacto con el suelo, sino unos instantes previos a él. Es decir, cuando la fuerza vertical de reacción cruza la barrera, la referencia de nuestro peso, y en los últimos instantes marcamos fuerzas por debajo de nuestro peso. Estaremos ya perdiendo velocidad de ascenso. Esta gráfica muestra las fuerzas de reacción vertical a lo largo del tiempo de la batida de 8 squat jumps realizados por la misma persona, en los que en el primero ha descendido previamente a la batida 12 centímetros respecto a la posición de pie y en el más profundo desciende 61 centímetros al inicio de la batida respecto a la posición del pie, que es el que empieza más a la izquierda. En la gráfica se ve, por ejemplo, que en el salto que parte desde 20 centímetros de descenso respecto a la posición de pie, que es el segundo contando desde la derecha, es el que se llega a aplicar un nivel de fuerza mayor durante la batida. Pero en el salto profundo, desde el mayor descenso posible, que es el de la izquierda de todo, que también se denominan como dip o como rocket, cuando se realizan correctamente, aunque no logremos niveles de fuerza muy elevados durante la batida, como tenemos más tiempo para lograr impulso, almacenar impulso de aceleración, lograremos saltar más alto que desde descensos previos. Vamos a hablar ahora de los impulsos que aparecen en las gráficas de fuerza vertical tiempo de los saltos con contramovimiento, como el que estamos viendo en la imagen que pertenece a las pruebas de ingreso a la Facultad de Ciencias del Deporte. Con las gráficas de fuerzas de reacción vertical respecto al peso, podremos ver en el salto con contramovimiento los 4 impulsos que hemos definido. Desde el inicio de la gráfica hasta donde está marcado con la letra B es el impulso negativo de descenso, que nos hará ganar velocidad hacia abajo al inicio. Desde B hasta C se producirá el impulso de frenado, perderemos velocidad hasta llegar a la parte más baja del descenso. Por lo tanto, donde está marcado con la letra C será la parte más baja del descenso, en donde tendremos velocidad cero e iniciaremos el movimiento hacia arriba, que irá desde C hasta D. Por lo tanto, desde C hasta D se producirá, por encima del peso, el impulso de aceleración, que nos hará ganar velocidad hacia arriba, siendo en D el lugar donde tendremos máxima velocidad de ascenso. Y desde D hasta E se producirá el impulso negativo de ascenso. Así, la máxima velocidad de ascenso la tendremos en D y despegaremos del suelo en la posición E, que es cuando acabará el impulso negativo de ascenso.
Esta gráfica nos muestra también que la máxima aceleración negativa la logramos donde está marcada la letra A, pero seguiremos ganando velocidad de descenso hasta donde está marcada la letra B, que es donde acaba el impulso negativo de descenso. Y la máxima aceleración positiva, según esta gráfica, está en la letra C, que es donde acaba el impulso de frenado. Dicho de otra manera, las aceleraciones positivas nos hacen perder velocidad hacia abajo si nos estamos moviendo hacia abajo, como sucede en la gráfica en la letra C, o nos hacen ganar velocidad hacia arriba si nos estamos moviendo hacia arriba, como sucede desde C hasta D. Mientras que las aceleraciones negativas nos hacen ganar velocidad hacia abajo si nos estamos moviendo hacia abajo, como sucede desde el inicio hasta B, o nos hacen perder velocidad hacia arriba si nos estamos moviendo hacia arriba, como sucede desde D hasta E. En esta figura se muestra mediante 3 gráficas pertenecientes a un salto con contramovimiento cómo a partir de las fuerzas de reacción verticales se puede calcular en la segunda gráfica o del medio el recorrido que hará el centro de masas de nuestro cuerpo y la velocidad con la que se moverá este centro de masas. Y se puede ver cómo en los puntos que definíamos antes en la gráfica de fuerzas verticales se producen las coincidencias de los instantes que hemos definido. Es decir, aquí se puede ver dónde coincide en la gráfica de fuerzas el lugar de máxima velocidad hacia abajo, el lugar de velocidad cero cuando llegamos al punto de máximo descenso, el lugar de máxima velocidad hacia arriba y el lugar de despegue del salto. En esta gráfica del Linthorne nos muestra varios CMJ, que es la gráfica de arriba, y varios SJ, que es la gráfica de abajo, ejecutados por la misma persona con menores descensos del centro de gravedad a la izquierda hasta descensos mayores máximos del centro de gravedad a la derecha del todo de las gráficas. En ellas se aprecian 2 diferencias básicas entre el CMJ y el SJ. Una es que para cualquier grado de descenso previo, la gráfica del CMJ va siempre por arriba de la del SJ. Es decir, que para un mismo grado de descenso, haciendo un CMJ se salta siempre más. Y la segunda diferencia que muestra entre CMJ y SJ es que mientras el CMJ muestra que para un determinado descenso se logra la mayor altura de salto y después la gráfica inflexiona y se va a saltar cada vez menos, el SJ partiendo del descenso mínimo, a medida que descendemos cada vez y empezamos el salto desde más abajo, se salta cada vez más hasta el final, que es el profundo, deep o rocket.